Hola, esto es Dilo Legal y yo soy Cris Ramírez. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de Roma, una civilización que marcó profundamente el desarrollo del mundo occidental. Vamos a pasar desde su fundación mítica hasta sus formas de gobierno, las cuales son tres: monarquía, república e imperio. De ahí vamos a pasar a su división final en los imperios Occidente y Oriente. Pero antes que empecemos con la historia de Roma, creo que es importante, es menester, hacer una pequeña escala. Y esto va a comenzar con una pregunta. ¿Por qué para nosotros como estudiantes de Derecho es necesario conocer el derecho romano y por ende la historia de Roma? Pues yo creo que el derecho romano no solo es historia antigua, es la base del derecho civil, penal, familiar, mercantil y muchas otras ramas que hoy utilizamos en el sistema judicial mexicano. Y si entendemos de dónde vienen las leyes, podemos entender por qué son como son. Y cuando entendemos el por qué, es mucho más fácil aprender derecho y aplicarlo en nuestro proceso de formarnos como abogados. Y no solamente aplicarlo por aplicarlo. Yo creo que aplicarlo correctamente es lo que buscamos al fortalecer nuestros estudios, al fortalecer todos los conceptos que el derecho romano nos da. Bien, vamos a comenzar con la fundación de Roma. Roma fue fundada, según la leyenda, el 21 de abril del año 753 a.C. La historia nos cuenta que dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, fueron abandonados, la cual es conocida como la Loba Capitolina. Ellos dos fueron los protagonistas de esta fundación. Al crecer, Rómulo mató a su hermano y con ello se convirtió en el primer rey de Roma. Así dio inicio a esta historia de esta gran y fantástica ciudad. Durante la etapa de la monarquía, que duró desde el año 753 a.C. hasta el 509, Roma fue gobernada por 7 reyes. Algunos de los más importantes, obviamente, fue Rómulo, que es el fundador, Numa Pompilio, que estableció las normas religiosas, y Servio Tulio, quien dividió a la población en clases sociales según su riqueza. La monarquía se caracterizaba por concentrar el poder en el rey, quien no solo actuaba como rey, también actuaba como juez, como sacerdote y como comandante militar. La sociedad estaba dividida en patricios, plebeyos y esclavos. Además existía un senado que asesoraba al rey. En el año 509 a.C., y tras la expulsión del último rey, Lucio Tarquinio, comenzó la República Romana. ¿Qué es esto? Esto es que el poder dejó de ser vitalicio, ya no estaba a manos de los reyes y pasó a manos de 2 cónsules elegidos anualmente. Se creó el Senado, que cobró gran importancia como un órgano consultivo y legislativo. La sociedad seguía dividida en patricios, en plebeyos y en esclavos, y para proteger los derechos de las personas crearon las 12 tablas. ¿Qué es esto? Es un código legal redactado por un grupo de 10 magistrados, los cuales fueron llamados decemviratos. Esto fue alrededor del año 451 a.C. Más adelante surgen los triunviratos, que son alianzas de poder entre figuras como César Pompeyo y Craso, que debilitaron la república para dar paso a la siguiente forma de gobierno, que es el imperio. Con la llegada de Octavio Augusto en el año 27 a.C., Roma se convierte en un imperio. Aunque mantiene algunas de las instituciones republicanas, el emperador concentra el poder absoluto. El imperio eventualmente se divide en 2, el Imperio Romano de Occidente, que cae en el 476 después de Cristo, y el Imperio Romano de Oriente, que perdura hasta el 1453. Roma fue gobernada por diversas dinastías. Entre las más importantes, yo considero que está la Julio Claudia, la Flavia y la Constantiniana. En el siglo III, el emperador Diocleciano estableció la tetrarquía. Esto quiere decir que divide el poder del imperio en 4 gobernantes para facilitar así el control. Y esto fue pues más que nada porque el imperio ya era bastante grande. Entonces,
Este Diocleciano creyó que para una sola persona era demasiado poder y era demasiadas responsabilidades, entonces lo dividió en 4. Después de esto, Constantino el Grande reunificó el imperio, legalizó el cristianismo y fundó Constantinopla. Finalmente, Teodosio I dividió el imperio entre sus 2 hijos, marcando el comienzo del fin del Imperio Romano. La historia de Roma nos muestra cómo una pequeña ciudad que inició con los hermanos gemelos Rómulo y Remo, desgraciadamente, pues la historia nos dice que la fundación comienza con el homicidio de uno de ellos 2. Después de esto, pues Roma se transforma en un vasto imperio que dejó huellas imborrables no solo en la política, también en el derecho, en la cultura, en la arquitectura. Desde la leyenda de Rómulo y Remo pasamos por la monarquía, la república, el imperio, y Roma fue un ejemplo, o sigue siendo un ejemplo de la evolución de una civilización que nos deja huellas imborrables, nos deja bastantes aprendizajes, y lo mejor de todo esto es que nos deja las bases del derecho que hoy conocemos. En México tenemos ramas como el derecho civil, como el derecho penal, como el derecho familiar, como el derecho sucesorio. Y todos estos tienen bases, conceptos, fundamentos que fueron creados por los romanos. Más adelante, en los siguientes videos, vamos a hablar de las 12 tablas, vamos a hablar del Corpus Juris Civil y vamos a conocer cómo fueron transformando estos conceptos legales, cómo se fue transformando la historia de Roma para dar paso hasta las leyes que hoy tenemos, y no solamente en México, en España y en algunos otros países se sigue utilizando por las bases que grandes emperadores como Justiniano nos dejaron. Pues bueno, esto es todo por hoy. Espero les sirva de algo esta información y nos vemos en el siguiente video. Es cuanto.